Les invito a buscar en su Biblia. Estaremos compartiendo la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que busquen su Biblia. Primera de Timoteo, en el capítulo 1. En el capítulo 1 estaremos compartiendo de los versículos 3 hasta el 11. Y leemos en el nombre del Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oremos. Bendito Dios, hemos leído tu palabra, Señor, nos disponemos ya a poder compartirla, Señor. Oro para que este tiempo pueda ser un tiempo de edificación, Señor, en el cual primero podamos ser fiel, Señor, en esta oportunidad quien predica, pueda ser fiel a tu palabra, Señor, no desviarme. También por los que escuchan, que pueda ser un tiempo de edificación, en el cual podamos ser, Señor, fortalecidos y bendecidos por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Bueno, esta es la primera carta del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, en una iglesia local, haciendo o cumpliendo una función como de supervisor, comisionado por el apóstol Pablo. Y la función de Timoteo era principalmente enseñar cómo uno debe conducirse en la iglesia del Señor. Y esto lo vemos claramente en el capítulo 3, después de que Pablo da instrucciones con respecto a la oración, da instrucciones con respecto a la conducta de las mujeres, requisitos para los obispos, para los diáconos. Él escribe estas palabras y dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces la función de Timoteo era enseñar cómo uno debe comportarse, conducirse en la iglesia del Señor. Pero dentro de esa función general, él tenía que hacer otra cosa, y él tenía que confrontar a los falsos maestros. Habían distorsiones doctrinales. Los falsos maestros estaban enseñando, como dice el texto en el versículo 3, doctrinas extrañas. Y Timoteo también debía confrontar y enseñar y corregir a estos falsos maestros. No lo dije al principio, pero este tema le he puesto por nombre: firmes en contra de las falsas enseñanzas. En el versículo 3 leemos y dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es muy probable que después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo, al salir en libertad, él se propusiera visitar la iglesia de Éfeso junto a Timoteo. Y el apóstol Pablo, al proseguir a Macedonia, le pide a Timoteo que se quede en Éfeso, con el propósito de instruir, como dice el texto, a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, con el propósito de enseñar. Entonces la tarea de Timoteo no era una tarea fácil. Si nos ponemos los zapatos de Timoteo, póngase que a usted se le comisionara una tarea de ir a enseñar una iglesia, de confrontar a los falsos maestros. Entonces no era nada fácil. Esta frase que dice el texto en el versículo 3, tal como te rogué, no tiene el sentido que nosotros entendemos de rogar algo, sino que tiene el sentido de algo personal y indica la idea de pedirle a alguien que se ponga de nuestra parte.
Y tiene sentido porque si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo amaba a las iglesias, él se preocupaba por ellas. Constantemente vemos en las cartas como él oraba por la iglesia, él daba a demostrar su cariño, su amor. Entonces el propósito de Timoteo de que se quedara en Éfeso era, como dice el texto, instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pero ¿cuáles eran estas doctrinas extrañas? Bueno, no tenemos una descripción detallada, exhaustiva de lo que eran de estas doctrinas extrañas, porque el apóstol Pablo no intenta hacer eso, sino que intenta refutarlas. Pero conforme nosotros leemos las cartas, y especialmente primera de Timoteo, podemos deducirlas, podemos darnos cuenta de las doctrinas extrañas que tienen estos falsos maestros, de sus conductas. Y vemos algunas características en esta misma carta. En el versículo 6, se habían apartado a una vana palabrería. Eran hombres palabreros, que les gustaba hablar, pero su hablar no tenía contenido doctrinal. Versículo 7, querían ser maestros de la ley, aunque eran hombres ignorantes, no entendían el propósito de la ley. Capítulo 4, versículo 3, dice que prohibían casarse y mandaban abstenerse de algunos alimentos que el Señor había creado para que nosotros participáramos de ellos con acción de gracia. En el versículo 7 les gustaban las fábulas y Pablo manda a Timoteo a ignorar estas fábulas y a ejercitarse en la piedad. Pero definitivamente estos falsos maestros estaban enseñando doctrinas extrañas, doctrina y enseñanzas en contra del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Timoteo debía alzar la voz en esta oportunidad y debía confrontar a estos falsos maestros. Entonces nos hacemos una primera pregunta nosotros en esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los falsos maestros? ¿Qué debemos hacer nosotros ante la falsa enseñanza? ¿Debemos hacer vista gorda? ¿Debemos ignorarla? ¿No pasa nada? ¿No debemos juzgar, como dicen algunos? ¿O debemos enfrascarnos en discusiones ahí en redes sociales y discutir con ellos? Bueno, la verdad es que no, creo que no debemos irnos a los extremos, sino que debemos señalarlas y denunciar el error cuando la verdad del Evangelio está en juego. Pero debemos hacerlo con mansedumbre, con humildad. No tenemos que ser personas contenciosas, sino que tenemos que alzar la voz cuando la verdad del Evangelio está en juego. Leemos en el 2 Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Pero aquí vemos que Pablo señala en esta misma carta a dos individuos con nombre que se habían apartado de la fe y que habían rechazado la verdad del Evangelio. Lo vemos en el versículo 20. Dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes se ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces el apóstol Pablo no duda en nombrar a estas personas con sus nombres. Estas personas son. Entonces ahí tenemos más o menos una directriz de cómo debemos comportarnos de cierta forma con estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas, siempre con humildad, ¿cierto? Y este Himeneo del cual habla el apóstol Pablo es muy probable que sea el mismo que leemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 16, mira, donde dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque las dadas a ellas conducirán más y más a la impiedad. Esto es lo que pasa cuando estos falsos maestros se enfocaban mucho en estas palabrerías vacías, dice el texto. Lo que pasaba es que se conducían más y más a la impiedad. Mire, dice, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo, y aquí el apóstol Pablo añade otro personaje, y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Esto es lo que hacen los falsos maestros, hermanos, con sus falsas enseñanzas. Trastornan la fe de las personas. Entonces, así como Timoteo tenía que corregir estas enseñanzas, tenía que corregir estas doctrinas extrañas, nosotros somos llamados también, hermanos, a ser fieles embajadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y denunciar y alzar la voz cuando sea necesario. No se trata de ser personas contenciosas, ¿cierto? Leía un comentario con respecto a Judas, versículo 3, donde dice que debemos contender ardientemente. Y el comentarista decía, debemos contender sin ser contenciosos. Entonces ahí ver el equilibrio, pero de todas maneras, la verdad del Evangelio cuando está en juego, tenemos que alzar la voz con humildad,
sin la necesidad de enfrascarse en una discusión, ni mucho menos caer en el juego de ellos, ¿cierto? No tratar de ganar la discusión, sino que tratar de ser fieles con la palabra del Señor. Somos llamados a ser embajadores del Señor Jesucristo. En el versículo 4 leemos y dice: ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Este era otro aspecto de la actividad de los falsos maestros. A ellos les gustaba enseñar doctrinas extrañas, pero también, como dice el texto, les gustaba prestar atención a los mitos, a las genealogías interminables, dice la palabra. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Puras discusiones y el plan del Señor, que es por fe, no avanzaba. Entonces Timoteo también tenía que corregir estas cosas. Estas discusiones no hacían avanzar el plan del Señor. Solo la predicación fiel de la palabra del Señor, hermanos, solo la predicación fiel del Evangelio del Señor Jesucristo es el que hace avanzar el plan del Señor. Solo la predicación, no hay otra. Exponernos al Evangelio día a día es lo que trae santificación a la vida del creyente, es lo que trae edificación, crecimiento espiritual. Versículo 5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Aquí el apóstol Pablo nos habla del propósito de esta carta, ¿cierto? Del propósito de esta instrucción, lo que Pablo quería lograr, lo que Pablo quería corregir en la iglesia en Éfeso. Nos dice que el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Un comentario consultado nos dice: el propósito de la instrucción cristiana es el amor manifestado en la vida del creyente por 3 vías: un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Entonces el propósito de la instrucción de Pablo a Timoteo no era solamente enseñar doctrina, no era solamente corregir estas doctrinas extrañas que estos falsos maestros estaban enseñando, no era solamente enseñar la palabra del Señor, sino que esta palabra, esta instrucción, esta sana doctrina, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos de sana doctrina, produjera un sano comportamiento, porque eso es lo que debe producir la sana enseñanza, un sano comportamiento. Así como la mala enseñanza produce un mal comportamiento, la sana enseñanza, la sana doctrina, la palabra del Señor produce en el hombre fruto, produce santificación, un sano comportamiento. Y en este contexto debía producir amor. Y no solamente en este contexto, en nuestro contexto también tiene que producir amor. Si yo día a día me estoy exponiendo a la palabra del Señor, domingo tras domingo, y la escudriño, y estoy interesado por leerla, por conocerla más, pero yo no estoy manifestando un cambio, ¿cierto? Compartíamos la otra vez, nuestro pastor nos compartía que es común que nosotros crezcamos más en conocimiento, pero que nuestra vida de piedad no avanza mucho. Entonces tenemos que tratar de ser equilibrados y poder poner en práctica dicho conocimiento. Rogarle al Señor para que nos ayude a crecer en conocimiento, pero también en una vida de piedad, una vida de devoción, una vida de interés para con el Señor, para con su iglesia. Entonces, en este contexto, como decíamos, debe producir amor. En esta iglesia local debe producir lo mismo. Pero dice, un amor nacido de 3 cosas más que produce la sana doctrina: un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Estas cosas debieran seguir a todo creyente, a todo aquel que ha sido alcanzado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que seguirle estas conductas: un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera, y eso tiene que manifestarse en amor para con Dios, en devoción a Dios, en amor para nuestros hermanos, para con la iglesia local, en servicio, etc. Todo aquel que constantemente está siendo expuesto a la sana enseñanza debe manifestar buen fruto, ¿cierto? Debe manifestar ese buen fruto, porque el árbol se conoce por su fruto. Un buen árbol dará un buen fruto. Pero, hermanos, las falsas enseñanzas, las herejías, este evangelio distorsionado que escuchamos muchas veces, donde el hombre es el centro y no Cristo, jamás, hermanos, producirá un buen fruto, jamás producirá edificación, santificación, sino producirá todo lo contrario: egoísmo, vanidad, ambición. Cuando vemos que en algunos contextos de iglesia
minimizan a Dios. En sus predicaciones se nota, minimizan a Dios y exaltan al hombre, aumentan el ego del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas empiezan a tener una imagen más pequeña del Señor y una imagen más grande de uno mismo. Entonces ahí ya ese es un evangelio diluido. Pero el evangelio bíblico, la sana enseñanza, ¿qué es lo que hace? Exalta al Señor. Él es creador, Él es Señor, Él gobierna, Él está en su trono. Y nosotros somos viles pecadores que hemos sido alcanzados por su gracia. Y lo único que tenemos que hacer es dar gloria a su nombre y servirle en respuesta a esa sublime gracia que nos alcanzó. Y en este contexto, estas doctrinas extrañas, hermanos, estos mitos, estas genealogías interminables, tampoco producirían buenos resultados. Y lo vemos en el versículo 6. Dice, pues algunos desviándose de estas cosas se habían apartado hacia una vana palabrería. Esto es lo que le gustaba a los falsos maestros, la palabrería. ¿De cuáles cosas se habían desviado estos hombres? De la sana enseñanza que transforma el corazón, de la sana enseñanza que permite que tengamos una fe sincera, de la sana enseñanza que provoca que tengamos un amor por Dios, una devoción. Se habían apartado de una vana palabrería y no se conformaban a la instrucción apostólica, no les gustaba. Y tristemente lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día, hermanos, verdaderos palabreros. Hombres que con mucha elocuencia tienen la capacidad de captar la atención de sus oyentes. Y pueden estar hablando 1 hora, 2 horas y todos lo escuchan, pero de contenido doctrinal no hay nada. Yo una vez se lo miro y dice, ¿pero de dónde sacó estas conclusiones? ¿No? Y los oyentes están ahí y dicen amén, y les dicen amén. Y uno escucha y, bueno, siempre están trayendo nuevas enseñanzas a estos personajes, nuevas revelaciones, lo que Dios me mostró, lo que Dios me dijo, lo que anoche soñé, lo que siento del Señor. Hermanos, nosotros no debemos hacer caso de estas cosas y tenemos que conformarnos a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y no hay más, hermanos. Y tenemos que perseverar ahí, día a día, domingo tras domingo, exponiéndonos a la palabra del Señor, al Evangelio, todos los días, hermanos, todos los días. Y te aseguro que habrá fruto, habrá crecimiento. Numérico no sabemos, solo Dios lo sabe, pero tú crecerás. Crecerás en el conocimiento, crecerás en tu vida de piedad, crecerás como esposo, como esposa, como un mejor hijo, en tu servicio al Señor. Eso es lo que provoca la sana enseñanza. Pero la mala enseñanza no provoca ninguna edificación. Solo su palabra producirá en nosotros santificación. Leemos en el Salmo 119, verso 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y el versículo 105 del mismo capítulo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que produce la palabra del Señor, santificación. Y nosotros debemos perseverar ahí, en ella. Versículo 7 dice, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Yo leo este texto y una fiel descripción de lo que uno ve a veces en la tele, en algunos videos de los falsos maestros. Es tal cual, no ha cambiado nada. Estos hombres autodesignados maestros de la ley, querían ser maestros de la ley, ¿cierto? No sabían lo que hablaban, dice el texto. Ni siquiera entendían las cosas que ellos mismos afirmaban con mucha seguridad. Y lo vemos, hombres que hablan con mucha seguridad, pero ni siquiera entienden lo que están hablando. Querían ser maestros de la ley, pero no entendían su propósito. El comentario William MacDonald nos dice con respecto a este verso, los falsos maestros eran judaizantes que trataban de mezclar el judaísmo y el cristianismo, la ley y la gracia. Mantenían que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Insistían en que los hombres debían circuncidarse o en otras maneras debían guardar la ley de Moisés. Pero Pablo en el versículo 8 en adelante comienza a clarificar el propósito de la ley. La ley es buena, dice el texto, y se debe usar legítimamente. En el libro de Romanos, capítulo 7, verso 12, leemos, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y es así porque la ley refleja el carácter moral del Señor, su santa voluntad. La ley no fue dada como requisito para la salvación, como enseñaban estos falsos maestros legalistas, que pensaban que uno tenía que añadirle al sacrificio de Cristo, añadirle, yo tengo que esforzarme,
Pero no fue dada como requisito para la salvación, sino que nos fue dada a los pecadores para que nosotros podamos tener conocimiento de nuestro pecado, hermanos, y podamos reconocer que necesitamos urgentemente un Salvador. Yo me miro ante la ley del Señor y quedo aplastado por ella. No puedo cumplirla, me es imposible. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Me hace inmediatamente correr urgentemente a mi Salvador. No puedo cumplir la ley, pero puedo observar a aquel que sí la cumplió, a Jesucristo, y refugiarme ahí y encontrar vida eterna. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Entonces la ley fue instituida a causa de las transgresiones, ¿cierto? Y el versículo 24 añade: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Entonces la ley fue dada a causa de las transgresiones, ¿cierto? Y también es nuestro guía para conducirnos a Cristo. Estos falsos maestros no entendían eso, lo ignoraban, eran verdaderos ignorantes, y Pablo lo explica en el versículo 9 y 10, y estamos ya avanzando y llegando quizás al final de esta predicación. Versículo 9 y versículo 10 dice: reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que la ley no ha sido instituida para el justo, ¿cierto? Alguien que ya ha sido justificado por la fe no necesita cumplir la ley para presentarse delante del Señor, porque sabe que ya ha sido justificado, sino que tiene un deseo por cumplirla, sabiendo que no lo va a hacer perfectamente, pero tiene un deseo honesto por agradar a su Señor. Alguien que ha sido justificado no necesita esforzarse para vivir, o sea, no necesita la ley para esforzarse y vivir en santidad, porque esa es una consecuencia, es una respuesta natural de alguien que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Y estos falsos maestros ignoraban estas cosas, no les interesaba esforzarse por vivir en esta santidad. Luego Pablo comienza a describir para quién fue instituida la ley. El mismo texto dice que es para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores y todos los demás, esa lista de pecados que detalla el apóstol Pablo, que en el fondo está apuntando no solo al pecado, sino a los pecadores, porque él habla no de transgresiones, habla de transgresores, no de rebeldía, habla de rebeldes, habla de inmorales, homosexuales, mentirosos, está apuntando al hombre. Y debemos recordar, hermanos, que entre esos pecados, esos pecadores, estabas tú, estaba yo. Estábamos ahí, en esas mismas conductas, o quizás en peores, no lo sabemos. Que vivíamos en esas conductas, pero hemos sido alcanzados por la bendita gracia del Señor. Y damos gloria al Señor por eso. Algunos comentaristas han observado que hay una relación estrecha entre esta lista de pecados que nombra Pablo con los 10 mandamientos. No nos detendremos detalladamente a hablar de eso, pero usted puede revisarlo en su casa. Pero con toda seguridad, estos pecados que nombra Pablo eran características de estos falsos maestros, los caracterizaban, porque eso es la consecuencia o el fruto de la mala enseñanza, hermano. Pecado, inestabilidad. Nunca producirá una mala enseñanza. Donde abunde la mala enseñanza, nunca va a haber un buen fruto. Pero donde abunde el Evangelio, la palabra del Señor, fielmente expuesta, ahí sí habrá crecimiento, hermano. Donde está la palabra del Señor predicada fielmente, con un esfuerzo honesto, hermano, por conocerla, por escudriñarla día a día, por perseverar ahí sí habrá un buen fruto. Yo pensaba mientras preparaba este tema, me costó encontrarle el nombre a este tema, pero lo que yo quería expresar, decirle a la iglesia que la sana enseñanza, queridos hermanos, traerá buen fruto. La predicación de la palabra del Señor fiel, constante, permanente, domingo tras domingo, en nuestros hogares aquí, esa producirá santificación, versus la mala enseñanza producirá todo lo contrario, hermanos. Solo en la palabra del Señor habrá crecimiento. Observamos que al final del versículo 10 dice: y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Todos estos pecados nombrados son contrarios a la sana doctrina.
Es por eso que tristemente nosotros vemos que los más grandes escándalos, hermanos, de inmoralidades, de adulterio, de engaños financieros, y que después salen a la luz, ¿cierto? Uno los ve a veces en las noticias, es siempre donde abunda la mala enseñanza. Y eso no es casualidad, hermano, porque la mala enseñanza trae malos resultados, pero la buena enseñanza trae buenos resultados, hermano. Así que tenemos que perseverar ahí, en la buena enseñanza, domingo tras domingo, hermano, fielmente, miércoles tras miércoles, día a día en nuestros hogares, volvernos a la Escritura constantemente, porque solo así habrá crecimiento, solo así habrá santificación. No hay otra forma, hermano. Si estás luchando con algún pecado, la palabra del Señor, la oración, su palabra, eso te hará crecer, eso te santificará. Y el versículo 11, quiero leer la última parte del verso 10 junto con el 11, dice: y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según, ahí está la conexión, el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Esto es la sana enseñanza, hermano, el glorioso evangelio. La sana enseñanza se basa en el evangelio y nosotros debemos conocerla. Nosotros debemos poder articularla, poder explicársela a las personas cuando tengamos la oportunidad. Debemos conocer los detalles de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, qué implica que Él haya resucitado y que haya ascendido a los cielos, qué es lo que significa que Dios haya hecho hombre en la persona de Cristo, cuál es la promesa del Evangelio para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y si cree en Jesucristo, la vida eterna. Todas esas cosas nosotros debemos conocerlas, manejarlas, para que así podamos ser fieles embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, ya estamos terminando, el apóstol Pablo en el versículo 11 al final, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, a ti, hermano, y a mí también se nos ha sido encomendado este mensaje bendito, este mensaje glorioso, el evangelio. Y no hay otro mensaje más trascendente que este, hermano. Así que nosotros debemos prepararnos y debemos alzar la voz frente a las falsas enseñanzas. ¿Cómo? El evangelio, el evangelio. Donde hay falsa enseñanza, el antídoto es el evangelio y no hay más. Bueno, hasta aquí he llegado. Damos gracias al Señor. Le invito a cerrar sus ojos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra, poder meditar en estos versículos, Señor, en lo que tú has inspirado en la Escritura. Te ruego, Dios, que haya sido un tiempo de edificación, lo que yo no pude transmitir, Señor, en mi humanidad, en mis falencias, tu Espíritu puede aplicar, Señor, en cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a someternos a la Escritura, Señor, a estar firmes contra las falsas enseñanzas, a estar preparados, Señor, a ser diligentes en conocer la verdad del Evangelio, para así, Señor, ser buenos embajadores tuyos. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.